Buenas noches. El Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa CEPE tiene el agrado de presentarles en esta oportunidad al profesor Dr. Carlos Arangues, quien es profesor titular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Granada, además de socio fundador de Arangues Abogados y un reconocido especialista en materia de blanqueo de capitales y de compliance penal. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, hemos tenido la oportunidad esta tarde de escuchar una maravillosa intervención sobre el promedio de cumplimiento normativo y su eficacia procesal, y nos han surgido varias dudas que quisiéramos planteárselas para efectos de enriquecer el debate sobre esta materia ciertamente novedosa en nuestra legislación penal. En primer lugar, profesor, respecto a los programas de cumplimiento normativo en materia penal o los compliance programs en general, ¿usted considera que estos programas de cumplimiento deberían limitarse únicamente al ámbito penal? Tal vez deberían abordar aspectos de otros ordenamientos jurídicos fuera del ámbito penal, o quizá ir más allá, por ejemplo, abordar la prevención de determinadas conductas que puedan de una u otra manera vulnerar o poner en riesgo de vulneración las políticas internas de la empresa o el propio código ético de la empresa. Por una mera política de optimización de costes, yo creo que el programa de compliance tiene que ir mucho más allá del compliance penal. Desde luego este es su objetivo principal y eso no se puede perder de vista. Pero una vez que hemos obtenido unos datos y hemos invadido cierta parte de la intimidad del empleador, ahí hay que obtener que hay la máxima rentabilidad, hay que compensarle por ese esfuerzo que ha hecho. Es algo así como si nosotros tuviéramos una extracción sanguínea y después solamente analizáramos pues, si esa persona tiene cáncer o no, pero no le pudiéramos decir si tiene anemia o no. Bueno, claro que es mucho menos importante y claro que es un oncólogo el que ha promovido pues ese análisis sanguíneo, pero si puede dar esa otra información que es interesante y que efectivamente rentabiliza el sufrimiento de la prueba médica, ¿por qué no lo vamos a hacer? Con el compliance pasa lo mismo. Nosotros ofrecemos todo, es decir, no solamente el compliance penal, sino también normativo en materia civil, laboral, mercantil, pero es que además también evaluamos determinadas cuestiones vinculadas a las buenas prácticas, al riesgo reputacional, a la imagen de la empresa e incluso estudiamos los factores de victimización, es decir, no solamente la prevención de delitos, sino también qué puede hacer esa determinada persona jurídica, esa empresa, para prevenir que sufra determinados delitos, cómo puede reducir la probabilidad de ser víctima de una infracción penal, no solamente vamos por tanto en cometerla. Y eso es algo novedoso, pero que parte de esa filosofía de ofrecer el mejor servicio posible una vez que se ha iniciado un asesoramiento en compliance. Justo sobre ese último factor, profesor, de victimización, evidentemente se ve que es un factor novedoso. ¿Usted lo considera un elemento que debe tener los programas de cumplimiento normativo o es un plus adicional? Porque ciertamente en el Código Penal español, para la reforma del 2015, donde se exponen los elementos mínimos que debe tener un programa de cumplimiento normativo, pues no está el elemento de evaluar la victimización, tampoco en la ley peruana, en la ley chilena, en el decreto legislativo italiano tampoco. Por supuesto, es un plus, es una ventaja añadida. Es decir, es algo que mi empresa ofrece como un valor añadido a nuestro trabajo, como un interés más por el que puede contratar un programa de compliance. Claro, realmente parte de esa idea que exponíamos antes. Una vez que te sometes a una consultoría, obtén luego la mayor rentabilidad posible. Como segunda pregunta, profesor, en el ámbito penal nacional por lo menos se viene discutiendo respecto a quién debería ser la persona competente para elaborar y posteriormente implementar un programa de cumplimiento normativo. ¿Quién debería ser el profesional competente? ¿Usted considera que esto debería reducirse a un grupo de abogados penalistas o debería abarcar la intervención de algún otro profesional? Bueno, hay una auténtica guerra en el compliance entre economistas y juristas. Por una parte, los conocimientos de los
procedimientos de gestión son fundamentales, pero también el conocimiento de la ley. Por tanto, yo creo que es importante que haya equipos mixtos de trabajo. Hay que diseñar las empresas siempre partiendo de que al menos haya parte de economistas y parte de juristas, no solamente penalistas. Penalistas son esenciales en la medida de que el núcleo duro del compliance es penal, pero también buenos conocedores del derecho administrativo, civil, mercantil, laboral, que puedan aportar esa visión absolutamente transversal del ordenamiento jurídico. Es más, la incorporación de criminólogos puede ayudar muchísimo a la elaboración de un buen mapa de riesgos. Profesor, ahora respecto al contenido y estructura de estos programas de cumplimiento normativo, ¿cuáles considera usted que deberían ser los requisitos mínimos que deberían contener? ¿Está de acuerdo con los requisitos expuestos, por ejemplo, en la ISO 19001 o usted agregaría otros más? Vamos a ver, para empezar, desde luego, la estructura organizativa, el mapa de actividades, el mapa de riesgos y luego pues lo que serían todo el manual de compliance básico, eso tiene que estar necesariamente. Sí que nosotros, por ejemplo, nos hemos centrado en algunas aportaciones que consideramos fundamentales y que no están exigidas en la ley. Por ejemplo, un canal de denuncias vía web, normalmente intranet, encriptado, para garantizar la confidencialidad, el anonimato del trabajador que quiere aportar una información relevante para evitar la comisión de una actuación delictiva o nociva para la empresa. Bueno, eso es fundamental y es un instrumento sumamente interesante. Los planes de formación, es decir, utilizar directamente plataformas virtuales para estar en contacto permanente con, sobre todo, en este caso además, con el compliance officer o las personas que dentro de los distintos departamentos vinculados al cumplimiento, como pueden ser prevención de blanqueo de capitales, de lavado de activos, o antisoborno, o evaluación de riesgos, control de calidad interno. Es decir, tener una formación absolutamente coordinada y continuada en la materia. Por supuesto, también aprovechar esa misma plataforma para dar la información escrita y puntual para todas las personas que trabajan en la empresa, tanto trabajadores como administradores de la misma. A propósito de un término que utilizó, Compliance Officer, nos surgen las siguientes dudas. ¿Cuál es el papel del denominado, por ejemplo, en el derecho anglosajón, el Chief Compliance Officer? ¿Tiene el deber de garante? Por ejemplo, en el caso se incurra algún delito imputable directamente a la empresa, ¿también respondería el Compliance Officer? Por ejemplo, el Compliance Officer podría llegar a responder en lugar de que responda, en términos generales, el empresario. No, la idea es la función del Compliance Officer es, por tanto, la evitación de determinados delitos, poner todas las trabas posibles para que no sucedan y si realiza bien su función no tiene que tener ninguna responsabilidad penal. Si la realiza mal, negligentemente, evidentemente tendrá deber de garante y en el ámbito de su actividad tendrá que responder estrictamente en el ámbito que se le ha encomendado, que se le encomienda. Si es simplemente un delegado de prevención del lavado de activos y dentro de la empresa detecta una situación de posible corrupción por soborno, bueno, pues en ese caso es que está excediendo de su ámbito profesional. Pero insisto, si cae dentro de su ámbito de actuación, debe responder por deber de garante. Ahora, no es un pararrayos, es decir, no es la persona que evita que otras personas sean imputadas. Si premeditadamente se ha puesto un compliance officer para eludir, para desviar la responsabilidad criminal, eso efectivamente es un mero instrumento. Eso no puede tener ninguna virtualidad en el proceso penal. El procedimiento debe dirigirse siempre contra los verdaderos responsables. Profesor, y atendiendo que el deber de prevención original radica en el empresario, que es el gestor del negocio, y luego se transfiere al compliance officer, ¿qué queda del deber de prevención o del deber de garante original que estaba en el empresario? Hombre, queda todo, solo que si en este caso
el compliance officer ha realizado su labor correctamente, habrá evitado o dificultado extraordinariamente la comisión del delito y, por tanto, ninguno de los dos va a responder. Ninguno de los dos. La responsabilidad es que en este caso no va a subir a la estructura administrativa directiva de la empresa. Insisto, lo que no puede ser es un instrumento para justificar la comisión de delitos. Es que si yo pongo una persona como empresario, pongo una persona como responsable del departamento de cumplimiento, como compliance officer, que es un auténtico irresponsable, que no tiene la cualificación profesional, la idoneidad moral para desarrollar el puesto, evidentemente lo que estoy es promoviendo un sistema de delincuencia y esa actuación, al contrario, es un indicio que se vuelve en mi contra en un proceso penal. Y, profesor, respecto a esta calificación profesional y moral a la que usted ha hecho mención, ¿qué requisitos considera que deberían ser los mínimos que tendría que cumplir un profesional en derecho para que pueda ocupar un cargo de compliance officer? Bueno, tiene que tener un conocimiento general del ordenamiento jurídico, pero muy detallado, específico del ordenamiento jurídico penal y del derecho penal económico en particular. Luego también tiene que ver, según los sectores de actividad, qué tipo de delito se puede cometer en cada uno de ellos. Es muy importante el control de garantía en los procedimientos de gestión. Eso es fundamental y es algo que no estudiamos en las carreras de Derecho, en los estudios de Derecho, y esa es la parte precisamente que dominan más los economistas. Y luego es fundamental para mí que domine las normativas ISO básicas, es decir, las normas de control de calidad esenciales para que puedan ser luego debidamente auditadas y certificadas. Profesor, ¿usted estaría de acuerdo en que la oficina de cumplimiento normativo pueda ser una oficina externa de la empresa o considera que debería ser un órgano interno de la empresa, si bien con autonomía, pero interno? Bueno, las dos opciones son válidas, incluso una fórmula mixta en las que es la que más me gusta a mí, es decir, que haya una persona dentro de la empresa, pero asistido para determinadas funciones por un órgano externo. O sea, eso es perfectamente posible. Habrá que adaptarse al tamaño de la empresa y sobre todo a la cualificación o no de su personal para formarlo. Que haya un responsable dentro de la empresa, aunque sea asistido asesorado por una empresa externa, a mí me parece especialmente importante. Por último, profesor, respecto a las certificaciones, los programas de cumplimiento, ¿qué valor se le da en España a las certificaciones que se puedan emitir con respecto a un determinado programa de cumplimiento? Por ejemplo, en el ámbito procesal se abre una investigación fiscal. ¿Qué valor tiene esta certificación? ¿Podría decirse que si yo cuento con una certificación, probablemente llega al archivo de una investigación o no necesariamente? No necesariamente. Eso sí, no necesariamente, pero es muy probable que teniendo un buen sistema que haya sido pues asesorado, auditado y finalmente certificado, pues efectivamente se considere que existe un cumplimiento normativo. Ahora bien, también tenemos que hablar claro, siempre que no se hayan manipulado los datos iniciales por parte de la persona jurídica. Es decir, lo mismo que, ya que estábamos antes poniendo el ejemplo de la extracción sanguínea, pues que la sangre no se haya manipulado, no se haya extraído, sea de ese paciente en concreto. Claro, a veces la empresa puede reservarse determinados datos que hubieran sido esenciales para construir un buen programa de compliance. En este caso, de nada sirve que haya sido auditado y certificado, si la materia prima con la que se elaboró ese plan de cumplimiento pues no respondía a la realidad, a pesar de la diligencia que haya podido tener el consultor a la hora de recabar esos datos. Pero, efectivamente, cuestiones como el mapa de actividades o la estructura organizativa no pueden realizarse sin la sinceridad y la absoluta colaboración de la persona jurídica de la empresa que se esté sometiendo a ese análisis para elaborar un buen plan de cumplimiento normativo. Ahora bien, el artículo 31 bis de nuestro Código Penal
deja bien claro que tiene que ser idóneo y eficaz. Y un programa de compliance no puede ser idóneo y eficaz si no está debidamente auditado y certificado. Por tanto, yo creo que aunque es un coste y una complejidad añadida, sí que me parece enormemente importante que tenga las normas que cumplan las normas internacionales de certificación, de estandarización. Doctor, y a propósito de ello, ¿qué tan importante sería entonces la figura de la actualización permanente del programa de cumplimiento? En la medida que yo lo actualice periódicamente, una vez al año, 2 veces Esencial, al año. una vez al año, según la reciente norma 19.001, que es ya el compliance penal adaptado al caso de España, pero esa actualización anual además tiene que serlo siempre, tiene que hacerse siempre que haya por ejemplo en una empresa, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva línea de distribución, la introducción de un medio tecnológico que pueda alterar esos riesgos que fueron evaluados. La reevaluación de riesgos siempre que haya un evento importante vinculado pues, a la comisión de una actividad delictiva o contraria al cumplimiento normativo deontológico que se haya marcado la empresa. En esos casos siempre tiene que haber una reevaluación del plan, evidentemente. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. Gracias a ustedes por su invitación.